Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me han acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Buenos días. Escucha. Demente. Demente por creer en el perdón a toda cuesta, aun cuando la herida fue monstruosa, fue violenta, y dejar que sea Dios el que te va a pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, en la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte psicópata a cambio de negar mi fe. El hombre podía matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Búscame tú. Buenos días, Dios les bendiga. Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada y hermosa licenciada pastora Yerilindy Piñango. ¿Cómo está mi licenciada hermosa? ¿Cómo amanece? Bien, gracias a Dios. No le había dicho Buenos eso. días. No le había dicho cómo amanece mi reina hermosa. Caramba, pastor. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean todos. Enamora a tu mujer todos los días. Así es. Para que no te pegue. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva transmisión de Rico Café la Mañana. Y yo sé que muchos en este momento pueden estar buscando el Rico Café, otros pueden conectarse más tarde. Aquí está el en vivo, aquí queda el video grabado, así que no olvides compartir, no olvides bendecir otras vidas con el Rico Café la Mañana. Una palabra que viene directamente del cielo para bendecir nuestros corazones, bendecir el tuyo, bendecir el mío, bendecir el de muchas personas. Y tú puedes ser instrumento del cielo, instrumento del reino de Dios para llevar este mensaje del reino de Dios. ¿Cómo? Compartiendo el Rico Café en la mañana, compártelo, envíale a ese amigo que tú ves que está necesitado, a ese amigo que tú ves que necesita recibir una palabra de Dios que lo levante, que lo restaure. Aquí está ese devocional
el rico café en la mañana va transformando vida. Mira, hemos escuchado testimonio de personas que han decidido levantarse por una palabra que escucharon en el rico café en la mañana, de personas que nos escriben Han sido diciendo restaurados. matrimonios restaurados, familias restauradas, y nos dicen gracias por dejarse. Porque yo soy un poquito torpe en las redes sociales, no entiendo muchas de esas cosas. Y mi esposa me explicó en estos días, me sentó, mira mi amor, mira lo que está pasando en Rico Café. Y yo, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Ahora qué hice de malo? Algo hice, como un amigo me llamó y me dijo, varón, usted no puede estar hablando con esas palabras del mundo. ¿Cuáles palabras? Yo no digo grosería. Yo no soy religioso tampoco. Y entonces yo dije, ¿será que hice algo mal otra vez? Entonces mi esposa me dice, mira, estos son los índices, ¿cómo es que tú dices? Las estadísticas. La estadística de quién escucha, cómo se escucha, quién lo comparte, cuántas personas lo comparten, cuántas personas lo ven. Y me bendijo tanto escuchar esa afirmación de mi esposa. Ella me lo explicó estilo preescolar para que yo pudiera entender. Y es de bendición. Cuando ella me explica, no nos distraemos, ¿no? Porque cuando yo me distraigo, nos distraemos, nos explicamos y nos entendemos. Entonces, cuando mi esposa me explica, explique usted. En eso estoy, queridos oyentes. Estoy buscando las estadísticas para decirle exactamente cuándo, dónde, en qué parte nos escuchan. Bueno, no, explícale por encimita, porque a mí me bendijo. Hemos visto que hay varios países donde escuchan este programa, donde escuchan este devocional. Y me bendice, ¿no? Escuchar eso, leer eso, porque yo escuché una vez de alguien que quiero mucho que decía, no, eso no tiene éxito, eso ha bajado la calidad, pero yo sé que Dios está haciendo algo. Y nosotros decimos, mira, mi amor, me decía mi esposo cuando empezaba, mi amor, con una persona que nos escuche, nos damos más que ganado, claro, porque estamos llevando palabras del reino de los cielos. Una oveja, un pecador cuando se arrepiente, hay fiesta en los cielos, uno dice uno. Uno solo. Y esa persona que mi esposa ama mucho, un día le escribió, la llamó, le dijo, no, ese programa no tiene éxito, estamos empezando, eso no va a tener éxito. Y nos lo restregó muchas oportunidades, eso no va a tener éxito. Más éxito tiene mi iglesia, mi ministerio, mi pastor, y etcétera, 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 etcétera. Y cuando mi esposa me enseña los índices, yo dije, wow. Claro, mira, estamos siendo escuchados en Venezuela, Colombia, estamos siendo escuchados en Perú, España, Estados Unidos, Cuba. Y yo, wow, Señor, grandioso. Hay otro país eres. que hablan, que a mí me gusta, me parecen de película. Son italianos, no, son chilenos, como que, creo que es por ahí Chile. Sí, como que es Chile. Entonces, es de bendición, y mi esposo, compártelo con los oyentes para que ellos se den cuenta de dónde, cómo está siendo de bendición, en cuántos países está siendo de bendición estos programas, porque estos programas son palabra de bendición que va a bendecir tanto tu corazón como el nuestro. Como el nuestro. Y así vamos haciendo, llevando este mensaje a todos los rincones de esta tierra, porque es necesario que el evangelio del reino sea predicado por todas las naciones. Y el Señor es astuto y el Padre tiene todas las cosas, cada mañana sus misericordias son nuevas. El Señor es un Dios, es el mismo de hoy, ayer y siempre, pero siempre transformando vida, y Él obra por sendas misteriosas. Y estas herramientas, el internet, las páginas, las redes sociales, puede ser una herramienta usada por el cielo, porque las redes sociales, el internet, es como la palabra, puede servir para bendecir y para maldecir. Tú decides en qué la usas, si la usas para dañar tu mente y tu corazón, o la usas para bendecir otra vida. Empecemos. Entonces decimos, empecemos aquí, como empezamos en la palabra de Dios. ¿Cómo es el título, pastora? ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Dios es bueno. Estados Unidos. Estamos En siendo inglés. escuchados en Venezuela, Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Brasil, Cuba, España. Saludos para todos esos países Saludos que nos para todas escuchan, esas esos personas que nos hermanos. escuchan desde estos diferentes países de esta región y sean multiplicadores de esta palabra, sean multiplicadores de la palabra de Dios. Es mi mensaje para ellos en esta mañana. Dios me los bendiga Amén. grandemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo era que pregunté, pastora, cómo era el título de este mensaje? El mensaje se llama Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una afirmación que muchas personas predican, muchos religiosos predican y muchas personas cristianas, no cristianos, lo dicen bonito. Pero vivirlo es otra cosa, porque dice, no es por lo mucho que tú lo dices, lo mucho que tú lo predicas, sino la palabra dice, por los frutos lo conoceréis. ¿Sí? Así es. Por los frutos lo conoceréis. Ay, caramba. Amar a tu prójimo no es fácil. No lo es. No. Y ponerse en sus zapatos menos. Tú tendrías que pasar proceso para poder ponerte en los zapatos de tu prójimo. Porque si tú no pasas un desierto, como una vez una persona que amamos mucho me lo dijo, mira, el desierto es muy necesario para pulir nuestro corazón. Yo corto con eso. Me lo dijo. Lo afirmó. Porque muchas personas quieren la bendición, pero no quieren el desierto. Ni yo tampoco quiero el desierto. Pero muchas veces es necesario para nosotros hasta aprender a amar en espíritu y en verdad. Porque yo era uno de los que no sabía amar. Yo no sabía amar. Conocí uno que me enseñó a amar. Así es. Y ese que nos enseña a amar, hoy venimos a presentártelo, a traértelo nuevamente en este devocional. Porque, wow, a veces nosotros actuamos con la naturaleza humana y olvidamos ese hermoso mandamiento y esa hermosa orden de Dios que nos dice, ámense unos a otros, amen a su prójimo como ustedes mismos. Porque yo por lo menos, a mí una vez un joven, ¿no? Se acercó un indigente y un joven del ministerio me dice, pero vamos a amarlo, hay que amar a nuestro prójimo. Qué bonito es que tú sacas versículos bíblicos, pero cuando se toque el momento de que se preste el momento, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar y es muy diferente al amar. Y yo le dije, mira, yo tuve un problema en esa área, ¿no? Porque yo estoy aprendiendo a amar al prójimo. ¿Por qué estoy aprendiendo a amar? Y esta vez es muy diferente el amor que estoy teniendo hacia ese prójimo. Porque estoy aprendiendo. Ya no lo estoy diciendo y parafraseando como que, ay, qué bonito suena. Y el joven me quiso como hablar sabiamente, todo bonito. Y yo sabía ya por dónde venía. Pero yo también sabía por dónde podía terminar. Mira que era indigente, hay que amarlo, hay que ayudarlo, déjalo ahí, prender el televisor para que vea la televisión. Tenía mal olor, claro que sí. Y yo hasta una vez no me estorbaba a mí no me estorbaba. Yo lo viví de una vez, pero ya la gente empezó a quejarse, empezó a traer problemas, pero a mí ya no me estorbaba. Yo le colaboraba poniéndole peliculitas y tal en mi trabajo, ¿sí? Y el joven me empezó a enrollar, no, hay que amarlo, hay que bendecirlo. Y yo le empiezo a decir, yo empiezo a verlo, mira, ¿qué va a pasar cuando ya empiece a incomodarte a ti mismo ese joven, ese hombre que está fuera indigente? ¿Qué va a pasar cuando ese hombre empiece a hueler feo? ¿Lo vas a seguir amando como tú dices, con esa palabra tan hermosa? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí son los momentos que nosotros cómo vamos a actuar. Por eso es que hay que tomar decisiones correctas. De una vez cortarlo por lo sano o de una vez aceptarlo y aceptarlo hasta el final. Porque cuando ya te empieza a estorbar, tú vas a empezar a buscar hasta versículos bíblicos para que no quedar mal
con nadie. Ay, no, pero es que huele feo, es que no se ha bañado, es que esto, es que lo otro. Y empezamos a buscar mil y una excusa para descartarlo después. Y entonces el amor que tú me profesaste cuando empezaste a decir, ay, déjalo ahí, hay que amar a nuestro prójimo. No, tenemos que tener cuidado, porque cuando llegan los momentos, tú vas a predicar muy bonito, vas a decir versículos bíblicos, pero ponte a escuchar muchas veces a tu autoridad, a tu pastor, que ya ha pasado por esos desiertos, ya ha aprendido de esas cosas, pero muchas veces tú no lo quieres aceptar. Tú quieres ser espiritualón, y después cuando se presta el momento de amar en espíritu y verdad, ¿cómo amas? Terminas rechazando, terminas cuestionando, terminas juzgando. Cuando de verdad te ves afectado por alguna respuesta, alguna actitud o algún problema que hizo que ese prójimo tú te metieras, ahí es donde vamos a demostrar si en realidad amamos a ese prójimo. Y no es fácil. No es fácil. Mira que en esto hubo una situación un poco complicada. Y hubo denuncias y hubo cosas raras. No con nosotros, no con nosotros. Ya va, nosotros estábamos ahí, pero no era nosotros. Yo resulta que escucho, mi esposa me comenta la cuestión, la situación, y me dice, una de nuestras ovejas estaba haciendo cosas malas, que no eran correctas. Pero tú como pastor, ¿qué harías? ¿Cómo amarías? ¿Cómo bendecirías? Porque los demás alrededor pueden decirte, pastor, haga esto, pastor, haga lo otro. Pero ¿qué haría Jesús? Entonces yo me entero que se acercan y en esa denuncia, en ese problema que estaban ahí todos esos familiares, esas personas en la denuncia, dijeron, ay, ahora con todo este problema los pastores Piñango no nos van a aceptar en su iglesia, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Porque ya hay gente que ya viene herida de otros ministerios. Ya no los acepta, si cometen un error o alguna falla, ya no lo aceptaron más. Pero ¿cómo actuarías tú? Porque una cosa es tener carácter, tener un límite, tener un no o un sí. No me gusta esto, no me gusta aquello, pero ¿cómo actuarías tú? No lo dejes entrar más a la iglesia. ¿Será que mi Jesús haría eso? Yo estoy segura de que no hubiera hecho eso. Pero tú vendrías con versículos bíblicos a hablarme a mí. O con sabiduría humana a hablarme a mí. Una cosa es tener carácter y tener límites, y otra cosa es amar y bendecir en espíritu y verdad. Son cosas que mucha gente quiere unir todos juntos y no puede porque chocaría. Por eso es que hoy vamos a aprender nuevamente. Así es. Así es. Así es. Entonces muchas personas cometen el error, la falla, y tú lo juzgas. Ah, bueno, ahí lo mandó a pecar, es un hijo del diablo, una hija del diablo. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Porque si tu pastor cae, tú también lo destruirías. Si tu pastora cae, tú también la destruirías. Si tu líder cae, tú también lo destruirías. Si tu hermano en Cristo cae, tú también lo destruirías. Y peor aún, si tu familiar cae, tú también lo destruirías. Porque tú puedes decir, yo amo, hay que amar al prójimo, pero vivir el momento, ¿cómo sería? Ahí es donde está el pequeño detalle. Y te vas a molestar, y te va a dar ira, te va a dar impotencia, pero ahí es donde tú tienes que decidir si esa palabra es real en tu vida o solo la vociferas. Ama a tu prójimo como a sí mismo. Mira, son muchas oportunidades, porque en la calle tú vas a conseguir, si tú te decides, porque hay muchos que son pastores o cristianos, hermanos en Cristo, los hermanitos de 4 paredes. Sí, hay muchos, y hay muchas iglesias en eso. Y unas estructuras muy raras, hasta con versículos bíblicos. Pero el amor no se ve por ningún lado, se ve vociferiado. Pastor, usted está viniendo duro hoy. No, yo quiero que tú entiendas algo esta mañana, que un amor no tiene que ver con lo que tú dices, sino con lo que tú vives.
Porque yo no sabía amar ni a las mujeres ni a los hijos. Y ahora Dios me está enseñando a amar a las ovejas. Cuando no sabía yo amar a nadie. Y te critican por tu pasado. Pero ni ellos están amando a su prójimo, solo vociferiando. ¿Qué pasaría si tú te decides a salir a la calle? Como salimos nosotros en el equipo de Evangelio Cambia, a evangelizar en las calles, a hablar del perfecto amor de Jesús. ¿Qué pasaría que una persona se te acerque y te cuente su problema y te diga: pastor, hermano, yo estoy pasando por esto, o yo hice esto en la iglesia, yo también fui cristiano, yo también cometí un error, yo también hice lo malo? Tú vas a decir: no, yo no me lo llevo para mi iglesia. Yo me le hago el loco, aplaudo y digo: hay que amarlo. Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga. Pero para mi iglesia que no vaya, porque tiene malas influencias. Dime con quién anda. Dime con quién anda y te diré quién eres. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Recógete la manga larga. No es que dice lo. Bueno. Porque decimos tantas cosas, pastora licenciada. Así es. Mira como dice Romanos 10:14. ¿Cómo vas a actuar? ¿De quién tú le vas a hablar en la calle? ¿A alguien que está en adulterio? ¿A un recasado? ¿A un pecador? ¿A un injusto? ¿A un abandonador de hijos? ¿A un inmundo? ¿A una prostituta? ¿Cómo tú le vas a hablar? Tú vas a llegar a la calle diciéndole: Dios te ama, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Porque no vas a saber qué decirle. Porque tienes tanta doctrina religiosa que no vas a saber qué decirle. Porque lo único que se te va a pasar por tu mente y tu corazón: ese es un adúltero. ¿Y lo es? Sí. ¿Es una prostituta? Sí. Pero ¿qué haría Jesús? Ay, es una pregunta muy dura para ti, para mí y para los religiosos, porque los religiosos tienen mucha Biblia, como decía la pastora ahorita. La Biblia sirve para bendecir y para maldecir, depende cómo tú la uses. El internet sirve para bendecir tu vida o para maldecir tu vida, porque ahí hay pornografía. El internet tiene pornografía, tiene mentira, tiene músicas que no edifican, tienen consejos que no edifican. Pero el internet se puede usar para cosas que edifican. Así es. Todo depende cómo tú la uses. La decisión que tú tomes. Se queda en tus manos. Entonces, tú vas a agarrar y le puedes decir a alguien: Dios le bendiga, Cristo te ama, de lejito. Pero si llega a tu iglesia, ya tú lo empiezas a despreciar y a correr y a correr de la iglesia porque es un desastre de hombre o de mujer. Ya tú no estás profesando ese amor, porque tú aún no has vivido un proceso genuino. Porque hay gente que vive procesos, pero son pequeños y lo viven hasta un cierto punto, o tratan de salir ellos mismos, y cuando salieron victoriosos, creyeron que tuvieron tanta fuerza y no entendieron tantas cosas que tenían que entender en el desierto. Mira como dice Romanos 10:14. Romanos 10:14 dice, leemos la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque tú sales a la calle y quieres predicarle: arrepiéntete, hijo del diablo, pecador, pero no le presentas al que lo va a enseñar a amar, al que lo va a transformar. Pero porque yo le voy a presentar a un adúltero a Jesús, para que yo le voy a presentar a una prostituta a Jesús, y porque yo le voy a presentar a Jesús a un borracho. Si ellos decidieron ser borrachos, hay gente que ya sabe que está en pecado, pero hay muchos corazones, no todos, pero muchos, la mayoría, que están sufriendo por dentro y no quieren esa vida, pero no saben cómo salir de ella. Pero como tú eres tan santo, inmaculado, ¿para que yo le voy a predicar a ese pecador? Pero mira lo que dice Romano. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a conocer a Jesús si tú estás predicando en tu iglesia: hijo del diablo, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, y tú te vas para el infierno, es pecado, y tú te vas para el infierno, hijo del diablo, aleluya, hijo del diablo?
Esas son tus predicaciones. Y te metes a las redes sociales a criticar a todo el mundo, a predicar cómo criticas al hermano, que el hermano tiene una falla, que cuidado con aquel hermano, que este hermano está predicando una falta de doctrina, que aquel hermano tiene una Biblia que tiene muchos errores, que aquel tiene esto, mi doctrina es esta. Y el prójimo que está sufriendo allá, que no conoce a Jesús, que según tú y yo somos los cristianos los que deberíamos presentar ese amor, Están perdiendo el tiempo. estamos perdiendo el tiempo lanzándonos unos a otros. ¿Qué más dice? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Esos mismos predicadores dicen que tú no puedes predicarle a nadie porque tú no eres enviado. Dios va a tener que empezar a llamar hombres y mujeres. Dios directamente no lo va a llamar un pastor, no lo va a llamar un líder, no lo va a llamar un profeta. El mismo Dios va a tener un encuentro, comunión con vil y menospreciado, con una generación diferente, para empezar a predicar de Jesús en las calles, para que la gente conozca a Jesús, no conozca una religión. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. Pero hay muchos religiosos que salen a la calle. Yo hice la obra, yo salí a la calle. Y tú ves las prédicas de ellos en la calle. Arrepiéntete, pecador, te vas para el infierno con tu borrachera, por adúltero, por fornicación. ¿Qué buenas noticias son esas? Buenas nuevas. La palabra de Dios dice que el evangelio son buenas noticias. Pero tú estás tan lleno de religión y de juicio y de condenación. No juzgue para que no seas juzgado. No condenéis para que no seas condenado. Porque con la misma medida que mide, serás medido. Entonces tú estás jugando a tu hermano, a tu prójimo con Biblia. Y cuando te pase a ti tú vas a decir: ay, Diosito, ten misericordia de mí, pero de tu hermano no. Cuando a ti te pase, te pongas vivas el momento que vive el otro. Tú vas a decir: Diosito, ten misericordia de mí porque yo soy cristiano. Ellos no, ellos son hijos del diablo. Jesús se puso en los zapatos de los pecadores, de todos los pecadores, de toda la humanidad. Porque dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por su sangre fuimos perdonados. Y todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Jesús. Jesús ya sabe lo que se siente ser pecador. Y no lo era. Porque cayeron los pecados de la humanidad sobre él. La culpa tuya y mía cayó sobre él. Pero tú tienes que vivir lo que Jesús vivió en carne propia, para que tú no juzgues a tu hermano y a tu prójimo. Santo Dios, a veces necesitamos pasar por esas cosas para que te des cuenta o colocarte un poquito en el zapato del otro. Y no, ay, santo. A veces, como empezó mi esposo, el que esté firme, mira que no caiga. A veces se sientes tan santo y sientes tan inmaculado que los únicos que pueden cometer errores son los que están después de ti. Y afuera. Afuera de ti. O los otros hermanos en Cristo que son menos santos que tú porque tú predicas más la santidad. Y la santidad en la Biblia es Jesús que te hace ser santo, no una vestidura. Mira lo berraco de este versículo acá. Primera de Juan 4:20 al 21. Tú dices que amas a tu prójimo, como empecé dando una explicación de un joven que él decía: ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a darle cancha que vea el televisor, vamos a darle cancha que esto. Y yo dije: ¿qué va a pasar cuando te empiece a pegar el olor? Ya te estás pegando el olor, ¿ahora qué? No, yo no lo estoy despreciando, pero hay que correrlo, hay que buscar la manera de cómo correrlo, porque ya huele a feo. Pero tú fuiste el que tomaste la decisión de tenerlo allí. Ahora tú lo vas a amar, como tú dijiste cuando al principio, o tú solo me vas a caer a rollo que yo me chupo el dedo. Porque hay gente que cree que uno se chupa el dedo. Ay, pastor, usted vino duro hoy. No. Yo creo que entendamos algo hoy en esta mañana. Si tú lo entiendes, porque como le decía yo a la pastora en estos días, hay un versículo que me marcó la vida, que dice: la exhortación de Dios es como martillo que aporrea tu corazón, pero te edifica.
Si tú te dejas, ¿no? Si tú te dejas. Leamos primera de Juan 4:20. Es la palabra del Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muchas veces decimos, no, yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo. Pero cuando ya te estorba, cuando ya no lo quieres, cuando ya te incomoda, ¿cómo vas a actuar? Porque a veces nuestro amor se condiciona en cómo nos tratan o cómo se porta la gente en la iglesia, o cómo se porta en la casa, o cómo se porta el fulano, el ferencejo. Porque hay familiares en las casas que si no hacen lo que ellos dicen, se lanzan unos a otros como los mismos cristianos. Se lanzan como unos a otros porque no predican lo mismo que ellos predican. Escucha, pastor, esta parte. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Esa es en la nueva versión. En la nueva versión. ¿Cómo dirá más adelante en la nueva versión? Y Jesucristo nos dice este mandamiento. ¿Y quién nos dice? Jesucristo. Jesucristo. Este mandamiento, ámense unos a otros. Mira, porque es bonito decir, hay que amarnos unos a otros, aleluya, yo predico en el altar, en la iglesia, porque yo conozco un testimonio del amigo que siempre le contaba, que tengo rato que no le cuento. Su madre, pastora, predicadora, ella hablaba del amor, pero ella había tenido un cierto inconveniente con su papá, del papá del hijo. Ya tenía otro nuevo esposo, que era su padrastro del hijo. Pero el hijo no nació en buena condición con el papá y la mamá. Fueron problemas duros. Y ella hablaba del amor, pero cuando llegaba a la casa despreciaba a su hijo porque se parecía mucho a su papá. Lo despreciaba, lo odiaba y se lo decía en la cara. Tú deberías morirte al hijo. Ay, pero pastor, ¿te dice eso en serio? No hable eso, porque el amor que se parece al de Dios es el de una madre. No todas. Hay madres que yo conozco, madres que aman a sus hijos sobre todas las cosas, pero no todas hacen eso. Y ese hijo empezó a crecer con una raíz de amargura en su corazón. Y después ya empezó a decir, ese mal agradecido, empezó a echarle toda la culpa al hijo. Porque decimos vociferiamos en una iglesia o vociferiamos con tu prójimo como hermano en Cristo. Yo amo, hay que amar a nuestro prójimo. Como lo que yo le contaba, que yo era un niño y las comadres se sentaban a hablar de todos los hermanos de la iglesia y de los vecinos. Ese es un hijo del diablo, el hijo de fulana está haciendo lo malo, el hijo de fariseo está haciendo lo malo. Pero son nuestros hermanos, hay que orar por ellos. Hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Después que lo acribillaban, lo juzgaban, lo condenaban y lo destruían, ahí decían esa palabra, se justificaban con ese versículo. Porque somos buenos para buscar versículos para justificar nuestro error. Pero vivir el momento de amor es difícil. ¿Y cómo podemos hacerlo entonces, pastor? Con Jesús. Solo Él. Él solamente te puede enseñar. Porque ¿qué va a pasar si tú estás condenando a tu prójimo y eres el más inmaculado de la iglesia, eres el más santo de la iglesia, tienes el mejor requisito? Pero ¿qué pasaría si un hijo tuyo te falla? O tu esposa te falla, o tu esposo te falla. ¿Dónde estaría el requisito de juzgar a tu hermano? Porque tú tienes más requisito de él, que tu hermano que no tiene. Porque está en pecado, está viviendo cualquier cosa, como cualquier religioso que dice, si tu familia no está convertida porque tú no eres sal de la tierra. Muchos hombres de Dios, hasta los hijos murieron porque no se convirtieron, pero ellos murieron con Dios. Hombres y mujeres de Dios en la Biblia. No nos caigamos a mentiras, porque es una decisión que hay que tomar. La tomas tú. Aplica. Puede decir que amas, puede decir, pero en el momento que venga la tribulación o el desierto o la situación, porque nos condicionamos a lo que nos hace el prójimo. Porque una cosa, bueno, pastor, entonces yo tengo que dejarme ofender y faltar respeto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque, bueno, si me la hace, me la paga. O si te la hace, tú dices, yo soy cristiano, pero cada vez que lo ves lo odias.
¿Por qué no empiezas a meterte en tu cuarto a orar y a bendecirlo? Señor, bendícelo. Pero me golpeó, sí, pero Padre, bendícelo. Me trató mal, me dijo mentiras de mí, pero bendícelo. Bendícelo, Señor, arrópalo con tu amor. Ahí tú orarías bien o dirías, dale juicio, manda fuego de quemarlo, mátalo a él y a su familia porque me hizo daño. Porque la Biblia dice, hay con el que se vende con uno de sus chiquiticos. ¡Aleluya! Ay, Jesús. Santo Dios. Y eso, hermanos míos. Ay, yo recuerdo ahorita que está hablando el pastor cuando Jesús decía, mira, si te dan una mejilla, coloca la otra. Yo me acuerdo que si un te hermano, quitan la túnica, dásela completa. Y yo, wow. Yo me acuerdo de un hermano que dice, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y yo dije, wow, este no lee la Biblia. Jesús no ponía la otra mejilla. Yo dije, wow, impresionante. Y ese acto tan hermoso cuando Pedro le quitó la oreja a uno de los que iban a arrestar a Jesús. Y Jesús, en vez de decirle, ay, gracias Pedro por defenderme, no. Cualquiera Jesús, diría eso. Jesús exhortó a Pedro y sanó la oreja del enemigo. Entonces, Él nos da ese ejemplo de amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Y nos llaman demente. Ay, ustedes son locos. Esa gente cómo le lanza, cómo los humilla, cómo hace cosas y se aprovechan de ustedes. No se están aprovechando de mí. Están aprovechando de Dios, de mí no, porque hay mucha gente que me dice, ay, pero usted le da comida a todo el mundo, usted ayuda a todo el mundo. No, ese billete no es mío. Ven acá primero. Porque hasta yo mismo le digo a Dios, Señor, yo hoy qué voy a comer, Señor. Y Él provee eso. Así, De una manera u otra. así es. Y empiezan a decirme tantas cosas. Y yo digo, ¿qué haría Jesús? Esa es mi pregunta. ¿Qué haría mi precioso? ¿O qué harías tú cuando alguien te lanza o se te vuelve en contra o hace algo malo en tu ministerio? Tú como líder o como pastor o como capitán. Lo pongo en disciplina. Díganme cuál versículo. Vamos allá. Eso diría una persona que lo que le gusta es señalar, juzgar y condenar, ¿no? En disciplina. Y si no se pone a juicio, lo saco de la iglesia, porque yo he escuchado eso, ya está esa afirmación. Yo lo pongo en disciplina porque no agata la orden del pastor, o el que yo digo que haga esto y haga, o pórtese bien. Y si no tiene requisito, te saco de la iglesia. Mira esto hermoso. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, que ya lo he hablado varias veces en estas oportunidades, estos días, del hijo pródigo. Pastora, los que la han escuchado en música, historia, la han visto en películas. Pero la magnitud de este asunto mucho trasfondo trae. ¿El hijo pródigo pecó? Sí. ¿El hijo pródigo falló? Sí. ¿El hijo pródigo hizo lo malo? Sí. Pero su papá, ¿qué hacía? Lo amaba. Así es. Lo amaba. Y tú muchas veces, tú y yo, si un hermano falla, tú no quieres que Dios lo perdone con nada. Que si tu hermano pecó, adulteró, fornicó, se volvió prostituta, hizo lo malo, no tiene derecho que Dios lo perdone. Eso es imperdonable. Pero la cuestión es cómo tú pintes a Dios. Porque bíblicamente yo conozco un Dios hermoso y bueno. Porque esto es una parábola hermosa. ¿Cómo respondería Dios con sus hijos cuando le son infiel? ¿Le duele? Sí, porque yo me imagino que el papá le dolió cuando el hijo se fue a hacer lo malo. Y él sabía la consecuencia que iba a tener al final. Pero él le dio el dinero. Otro papá diría, yo no te da dinero. Bueno, no se lo dé, pero ese va igualito. Pero qué consecuencia, con todo y dolor en el alma, le dio su parte de la herencia. Se la fue a gastar con prostitutas, vagabundeando, rumbeando, con amigos y tal. Y cuando ya no tenía nada, ya no tenía amigos y se quedó solo. Ahí se le vio, porque muchas veces este hijo pródigo creía que esas personas lo amaban y lo querían. Ay, encontré a alguien que no me regaña como mi papá, que no me pone reglas como mi papá. Porque él se fue porque había muchas reglas en la casa y este me regaña mucho, mi papá me regaña mucho, pero lo regaña es por amor. Y a veces que tu amor se condiciona a cómo te traten.
Si te mingonean, la Biblia dice que muchacho contentío es la vergüenza de los padres. Eso no lo dice el pastor Yohoski. Pero no, este no es el punto, nos fuimos por otro lado, ya va. Cuando el hijo pródigo se fue, el papá con el dolor en el alma lo dejó ir. Pero cuando volvió, ¿qué hizo el papá? Lo amó. Lo amó, se le tiró al cuello, lo besó, lo abrazó, lo amó, hizo fiesta, hizo tremenda rumba menor, hizo tremenda rumba y se vacilaron tremendo banquete y le puso un gran anillo como que eres mi sacerdote de nuevo, te amo. Pero, ¿qué haríamos tú y yo como pastores, como líderes? Cuando tu oveja falla, tu hijo falla, tu hermano falla, tu familiar falla. ¿Cómo lo tratarías bíblicamente? Aleluya, gloria a Dios. Mira cómo lo trataríamos los religiosos. Yo te dije Que ibas a pasar que eso. ibas a pasar por todo eso. Y ahora vienes aquí, no, te tengo que poner en disciplina. Ay, Dios mío. O no lo dejarías O no entrar lo a la dejas iglesia. entrar. No lo Mira, dejas. mira. Este es el punto que yo quiero darte aquí de la historia del hijo pródigo. No quiero hablar del hijo pródigo nuevamente, quiero hablar del hermano mayor del hijo pródigo. Así somos nosotros como hermanos mayores de un pecador que cayó y se fue al mundo. Y muchos en el mundo ya no quieren levantarse porque los acribillan. Y las veces que quieren medio levantarse le lanzan. ¿Tú te imaginas que el hijo pródigo fuera ido al hermano mayor? Ah, caramba. El hermano mayor le fuera dicho: yo te dije por vagabundo, ¿cómo le vas a quitar el billete a mi papá? Tú eres tremendo vagabundo, un pecador, eso es del diablo lo que estás haciendo. Ya tú no eres hijo de mi papá, lárgate de esta casa. Yo le he obedecido. Yo he sido el más santo, yo he orado, yo obedecí a mi papá, tú no, aleluya. Te vas. Te vas. Y el hijo pródigo se fuera ido de nuevo, Destruido. ha destruido y desbaratado porque su hermano mayor lo barató. Porque mira cómo actúa aquí el hermano mayor. Y así actúan muchos hermanos en la iglesia. Cuando un hermano falla. ¿Cómo dice pastora licenciada? 15:25 al 32. ¿En qué? En Lucas. Lucas 15. ¿Cómo actuarías tú cuando tu familiar falla, tu hijo falla, tu papá falla, tu pastor falla, tu hermano falla? ¿Tú actuarías así? ¿Tú hablarías muy bonito? Amar a nuestro prójimo como a ti mismo, aleluya. Pero vivirlo. ¿O vas a buscar versículos para condenarlo más de lo que está destruido él mismo? Ay, Dios mío. 28. 25. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino... ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor? Trabajando, siendo seriecito, portándose juicioso correctamente. Y el hijo pródigo estaba vacilándose el billete, destruyendo en pecado su vida. Pero el papá lo amó. Y cuando llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Había tremenda rumba porque un pecador se arrepintió y volvió a su casa. Y la Biblia dice, Dios no oye al pecador, dice los religiosos. La Biblia lo dice, pero también dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y tú no le enseñas eso porque tú quieres que se quede tirado en el piso con su vida destruida, porque tú quieres, mientras más lo pisas, tú sientes que te pones más grandes en la iglesia, más santo. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. ¿Cuál es esa rumba ahí? ¿Por qué esa rumba? Háblame ahí, ¿qué pasa? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho Y el matar. chismosito sale. Tu padre, Dios, yo me imagino un panorama así, Dios aceptó al nuevo vagabundo ese adúltero, lo aceptó en la iglesia de nuevo al pastor, le dijo al pastor que lo aceptara. Y hay fiesta en los cielos ahorita. Y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberle recobrado sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Se enojó quién? El hijo mayor. El hermano mayor del hijo pródigo. Por eso que yo digo, ¿qué pasaría si el hijo pródigo fuera llegado primero al hermano mayor? ¿Cómo lo trataría? Yo creo que el Espíritu Santo sabe lo que hace. Sí.
Porque el Espíritu Santo fue el que lo guió directamente a su papá. Porque así como lo hizo volver en sí, lo guiaría a su papá. Porque si fuera ido con su propia fuerza, sin su sabiduría, porque muchas veces nosotros estamos destruidos y vamos a las personas equivocadas. No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que nos guíe y nos lleve a la persona correcta. Y llegamos a un religioso y nos destruye más y no queremos volver a la iglesia, no queremos buscar de Dios, no queremos amar a ese Dios bueno que te ama cuando tú no lo ves. Porque un hermano en Cristo que sabe más de Biblia que tú, te dijo que tú no tenías salvación, tú no tenías requisito. No tenías requisito, pastora. Pero mira qué pasa acá. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase a Le rogaba al hijo, al religioso, entra hijo, yo te amo también. Y muchas veces los religiosos no saben el papá de amor que tienen. Porque ellos son tan correctos, tan inmaculados, que no saben y no conocen lo que llaman palabra amor. Y esa palabra amor se consigue en 1 de Juan 4, 7 al 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y muchas veces nosotros tenemos años en la iglesia, pero predicamos juicio y condenación, pero nos predicamos del Dios bueno que ama, de ese amor perfecto, porque no lo conocemos nosotros mismos. Podemos tener años en la iglesia, pero si tú no tienes ese amor perfecto, tú no vas a saber amar, solo vas a saber condenar y juzgar, y vas a creer que eso es Dios. Predicamos del Dios bueno que ama, de ese amor. Dios mío. ¿Y ahí qué? ¿Ahí qué, pastor? No, yo no sé, está bueno, esto está bueno. Y poderoso. Confrontador sí, pero está bueno, porque tú me estás confrontando a mí. Ay, ¿qué haría yo? Yo como pastor, en situaciones similares como cuando lo que pasó con lo que estamos hablando. Ay, los pastores Piñango no van a correr de la iglesia si se enteran de esto, aleluya. Que vaya yo corriendo a nadie, el único que tú tienes que rendirle cuentas a Dios. Yo solo simplemente tengo que ser el vocero de Dios, donde te va a edificar y te va a bendecir tu vida y traer buena noticia a tu corazón. Yo no estoy llamado para condenarte ni juzgarte, es el lío tuyo con Dios. Así es. Pero el hijo pródigo se molestó. El hermano del hijo pródigo se molestó. El hermano del hijo pródigo se molestó. Se molestó porque no era justo que él, que estaba trabajando, que él estaba fiel a Dios, que él estaba ahí cumpliendo las reglas del Padre y siendo santo, ayunando, orando, pagando el precio, viniera un pecador, alguien que le falló, que se fue en sus delitos y pecados a ser restaurado nuevamente por ese Padre amado, por ese Padre bueno, por ese Padre que se alegró al ver que uno que se había perdido, que había muerto, ha vuelto sano y salvo. No, pastora, tremendo eso, porque tú te pones a analizar esta situación en esta parte, ¿no? Porque tú eres muy bueno. Tú puedes ser muy bueno criticando a tu prójimo si está pasando por algo. Porque por lo menos un hermano en Cristo o hasta un pastor, vamos a poner un pastor así, el hijo se va al mundo y se destruye, se descarría. Y tú empiezas a decir, ¿qué pastor va a ser ese? Porque el hijo se le fue al mundo, no tiene requisitos, ya él tiene que descarriarse, él tiene que irse a dejar el cargo de la iglesia y ponerse por ahí para ver si Dios lo salva. Porque eres bueno criticando lo que está doliéndole a ese pastor. ¿Sí? Porque no te pones en el zapato de ese hombre de Dios. Así es. Pero cuando te pasa a ti, ay, ahí es donde está el pequeño detalle. Señor, ten misericordia de mí. es que eso es culpa de ese pastor, porque él se la pasaba con puros pecadores. Bueno, se la pasaba con puros pecadores. Bueno, está bien. Pero ¿cómo actúas tú? ¿Cómo actúa yo cuando un hermano está en pecado? Juan 8:1 al 11, pastora licenciada en arquitectura. Juan 8:1 al 11. Que tuvo muchos estudios y me regañaba a mí porque estudió más que yo.
8. Vamos a leerlo. Mas Jesús fue al monte de los olivos y por las mañanas se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Estaba predicando en el momento, enseñándole a la gente ahí. Y vinieron los hermanitos en Cristo, chocones religiosos, que les gusta condenar a la gente, juzgar y criticar en este tiempo también. Ajá. Y decía, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, porque la Biblia tenía esa ley que tenían que apedrearla hasta la muerte. Por eso que yo te digo que la letra mata, el Espíritu Santo vivifica, y la Biblia puede servir para bendición y para maldición. Pero en ese tiempo, ¿qué hizo Jesús? Porque en este tiempo, ¿qué haría Jesús? Porque en ese tiempo mataban a los pecadores, pero en este tiempo lo matan con su boca, juzgándolo y criticándolo. Y la ley nos mandó Moisés, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Qué dices tú como pastor cuando tu hermano está pecado, está fallando? ¿Lo sacas de la iglesia porque la Biblia dice que es un pecador, un hijo del diablo y va a traer mala influencia a la iglesia? ¿O al local donde tú te congregas porque ese local es más santo que Dios? Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Ajá, todavía ellos vinieron con una ley. Y de ñapa querían acusar a Jesús para poder por dónde agarrarlo, por dónde descuadrarlo. Así quieren descuadrarte a ti, por dónde agarrarte cuando tú empiezas a amar a Dios y eres usado por Dios. Ay, Dios mío. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntar, decían, pero dinos, ¿qué hacemos con esta vagabunda? ¿Qué hacemos con esta pecadora? ¿Qué hacemos con esta hija del diablo? La sorprendimos en adúltero. Me imagino que el esposo estaría por ahí encaletadito también con una piedra. Ay, caray. Pero el hombre que cayó en pecado con ella no estaba por ahí, estaba escondido por ahí. A eso sí no lo trajeron. Ay, caramba. Y dijo, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vamos. El que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en pegar la Entonces piedra. yo he escuchado más de una pastora, disculpe, en que no, este pecó. Ya no lo podemos montar en el altar, ya no lo podemos poner a servir, porque el altar es santo, es un lugar santo y tienen un errado concepto la gente porque Dios es santo. Claro, Dios es tan santo que te hace santo a ti, porque tú no eres santo por ningún lado. Entonces, si el altar es tan santo, y no puedes montar a tu hermano pecador, tú tampoco te puedes montar. Porque aquí me enseña Dios que todos son pecadores de una manera u otra. Si tu hermano pecó en adulterio, tú pecaste en mentira. Si tu hermano pecó en borrachera, tú pecaste en robar. Hasta si tu hermano pecó matando a alguien, tú pecaste maltratando a tu esposa. Ay, santo. Pastor en la iglesia y verdugo en la casa, aleluya, no tiene requisito, aleluya, gloria a Dios. Dios mío, Ajá. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Y esta parte donde a mí me trama, donde tú y yo no sabemos actuar. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Estaban acusados, mira, primero estaban acusados por su conciencia porque sabían que ellos también estaban pecando. Ellos también estaban en pecado. Pero ¿qué hicieron? Teniendo la salvación ahí, porque cuando el hijo pródigo pecó, el padre lo aceptó. Y el hermano mayor religioso estaba molesto. El papá lo rogaba que lo entrara porque todo lo que él tenía era de él también. Y él no sabía todo lo que tenía. El hermano mayor no sabía lo que tenía y no sabía hasta el amor que tenía frente de él. Así es. Que era el de su padre. Y estos religiosos cuando venían, lo que estaban acostumbrados era a condenar y a juzgar en sus cuatro paredes. Pero no salían a las calles, era a matar a los pecadores. Pero no se detenían estos religiosos, no se detenían un momento
analizarse ellos mismos. Porque como todo lo que hacían eran tan santos, no se detenían a revisarse. Y aquí Jesús le hizo ver que ellos también eran pecadores, que ellos también de una manera u otra fallaban. Y estos salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Se fueron, igual que el hijo mayor, molesto con el papá y molesto con el hijo por la fiesta que había. No sabía el papá amoroso que tenía. No sabía que todo lo que tenía el papá era de él. Y muchas personas son tan juzgadores y tan condenadores que cuando Dios levanta a un pecador vil y menospreciado, lo empiezan a juzgar y a condenar. Y se alejan de Jesús. Ellos se alejaron de Jesús para meterse en las cuatro paredes a seguir condenando. Porque ellos fueron atacados ahí, pero siguieron condenando. Que llegaron al punto de matar a Jesús. Así es. Porque ellos no buscaron a Jesús. Ellos se fueron a seguir buscando su ley y tanta doctrina. Se molestaron tanto con Jesús, pero salieron condenados. ¿Qué más dice pastora cuando se quedaron? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Mira lo hermoso de esa mujer. Esa mujer, cuando Jesús la amó ahí, ella no se apartó hasta el día de su muerte con Jesús. Nunca más se apartó de Jesús. Pero los religiosos sí se apartaron. Se fueron a su doctrina, a su dogma, a su ley y a su religión. Lo que marcó la diferencia de esta pecadora es que se quedó con Jesús. Porque el religioso se queda en condenar, en juzgar con versículos bíblicos. Así es. Pero se alejan de Jesús, que Él es el que nos enseña a amar, a perdonar y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando te está enseñando te duele. Y tú decides si dejas ese dolor a un lado o con ese dolor aguantas tu pelo. Y cuando sales de ese proceso empiezas a amar como a ti mismo al que está fallando o al que está pasando en cualquier situación dura en su vida. Pero Jesús no la condenó. Y tú y yo sí condenamos. Porque la religión quería matarla, condenarla, destruirla. Pero Jesús lo que hizo fue amarla. Por eso es que yo quiero aprender de Jesús. La religión en estos tiempos saca versículos bíblicos. La Biblia dice. Pero ella sabe que está en pecado. Está bien, está en pecado. Bueno, pastor, ¿y si le predico y está en adulterio? Y si conoces a Jesús, la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Es nueva criatura. Entonces reclámale a Dios por qué lo hace nueva criatura. No a Él. Dios, ¿por qué lo hizo como lo hizo el que cayó en el pez? Como lo hizo Jonás. Yo sabía, yo no quería servirte porque ese pueblo es pecador y tú le ibas a tener misericordia y amor. Y nosotros no tenemos esa misericordia y amor porque no tenemos a ese Dios que nos enseña a amar. Caramba. Gloria a Dios. Se molesta muy. Pues este man se molestó. ¿Cómo se llama? Jonás. Jonás se molestó. Mira como dice aquí. Mira. Ponle cuidado para terminar porque ya vamos fuera del tiempo. Juan 4:1. Juan 4. Vamos a leer 16, pero yo lo voy a parafrasear un momentito. ¿Sí lo tienen? Juan 4, 16 al 19. Era una mujer que era adúltera, fornicaria, niña mala. Yo diría en mis tiempos, esa niña es mala. Esa mujer es mala. Ay, esa niña es mala. Sí, yo decía en mis tiempos, ¿no? O un religioso lo podría decir en estos tiempos también. Pero yo veo siempre es la reacción de mi Jesús. Cómo hace Jesús. Cómo habla Jesús. Cómo ama Jesús. Cómo perdona Jesús. Cómo Jesús llama directamente a los pecadores. A los pecadores, no a los santurrones. Porque dice la Biblia que vino a buscar pecadores, no santurrones. Y eso no lo quieren predicar los predicadores de hoy en día, los santurrones. Solo empiezan a predicar en cómo criticar, y cómo juzgar, y cómo condenar, y cómo hablar de su hermano en Cristo. Y de la gente en la calle. 16. Esa mujer estaba recogiendo agua.
Y llegó la salvación al frente de ella. Los religiosos que querían apedrear a la prostituta dejaron la salvación ahí y se fueron a su doctrina, y su religión y su juicio. Pero esa mujer se quedó con la salvación ahí. Y esta nueva otra mujer no conocía la salvación, pero le llegó al frente. Él va a llegar a tu vida. En medio de tu pecado, Jesús va a llegar a tu vida y te va a salvar. Amén. Y te va a usar como canal de bendición para levantar su nombre. Amén, así será. Así es. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá, le dijo a la mujer. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. No tiene. Ay, mentirosita la mujer. No, dijo la verdad. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tiene no es marido tuyo. Y al que ahora tienes. En esto has dicho verdad. Tenía 5 maridos y el que tenía eran 6. Yo diría en mi envasado, diría, niña mala, niña mala. Santo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Verdad has dicho, mujer. En esto has dicho la verdad. Santo Dios. Y ha dicho la verdad. Y por decir la verdad, yo no te condeno, hija. Jesús no la condenó. Jesús la amó, la restauró, la salvó ese día. Y ella salió predicándole a todos esos hombres en el pueblo. No fue saliendo a coquetearle. No, salió fue a enamorarlos de alguien que la enamoró a ella. Santo. Llamado Jesús. En estos tiempos, una mujer vagabunda que tiene 5 maridos y uno más de ñapa, los religiosos le dirían, es una vagabunda, no puede entrar a mi iglesia a hablar de Jesús. No tiene requisitos para hablar de Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le dejó a que hablara con la gente. Jesús va a dejar que tú levantes su nombre. Porque Él te va a enseñar a amar en medio de tu pecado. Y te va a sacar de tu pecado victorioso. Y los demás se van a molestar porque como Satanás es el acusador de nuestros hermanos, Santo Jesús. va a usar a los que quieren ser primo segundo de Satanás para acusarte de tu pasado también. Porque Satanás es el único que trae tu pasado a tu presente. Jesús, Dios se olvida de él, de tu pecado. Pero no la condenó tampoco. ¿Y tú por qué tú y yo condenamos? Si tu hermano estaba en pecado o era pecador, era un infiel, un adúltero, un fornicario, una vagabunda, ¿por qué tú y yo tenemos que condenarnos? No, ahí. ¿Por qué no actuamos como Jesús y amamos a nuestro prójimo Santo, como a nosotros mismos? Santo Jesús. Ahí donde yo te digo, ¿cómo actuarías tú? Porque habla bonito y predicas bonito. Y hay muchas personas que nos dicen, es que ustedes nos dicen religiosos. No, yo no te digo religioso a ti. El espíritu de religión que toma muchas personas, mucha gente no se da cuenta. Porque es un espíritu de religión, no es una falda, no es un pantalón, no es un santo, no es un ídolo. No, es el espíritu de juicio y condenación que se apodera a la persona, que la religión te aborda tanto que empieza a condenar y tú no te das cuenta. Porque si tú te enamoras de Dios, te das cuenta de tus pecados, pero si tú te enamoras de la religión, te das cuenta de los pecados de otros. Santo Jesús. Ahí es donde tú no tienes requisitos. Ahí. Cuando se trata de condenar y juzgar, tú no tienes ningún requisito para hacerlo. Ay, no gloria lo a Dios. tienes, no lo tienes. Porque el único que pudo condenar y juzgar no vino a eso, sino a salvar y a restaurar. Y no condenó a ninguna de esas mujeres y a ninguno en la Biblia. Solo los perdonó, los restauró, los amó y eran peores que tú y yo. Y tú vienes a condenar que medio pecó en cualquier cosita que es bíblico y es una ley. Que dice la palabra que Jesús vino a romper la maldición de la ley. Porque la ley nos estaba llevando al pecado. Era tanta ley que nos metía a los religiosos que nos llevaba a pecar más. Y cuando tú pecas, los religiosos se montan encima de ti para subir y exactarse más y levantar el pecho. Se le levanta el pecho, Santo Jesús. Ay, Santo Jesús. Mira, Dios. pastor, pero es que sus hijos se descarriaron porque usted se la pasa con un poco de vagabundo, un poco de pecadores. Entonces, ¿con quién se la pasaba Jesús? Mira esto que me impactó la vida, para ver si nos da tiempo para terminar. Primera de Samuel. No te vayas, no te desconectes.
Primera de Samuel 22. Un escogido de Dios empezó a pasar procesos en su vida, muy necesario para aprender, porque David era un hombre llamado por Dios, pero tenía un corazón. A veces Dios tiene que pudrirnos el corazón para sacar orgullo, para enseñarnos a amar cuando alguien no se lo merece. Y eso fue lo que empezó a ver Dios en la vida de David, porque era un pecador. Y muchas veces tú estás en egoísmo y el pastor o la pastora te invita a la iglesia. Ay, pastora, déjeme resolver algunas cosas que estoy pasando. Tengo problemas con mis hijos, con mis hijas, con mi trabajo. Déjame resolver eso y después voy a buscar a Dios. Y David estaba siendo perseguido por su propio hijo, su familia, por gente que decía que lo amaba y su propio suegro para matarlo. Y David tuvo que huir. ¿Y a dónde huyó, pastora? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿A la cueva de quién? De Adulam. De Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿A dónde vinieron? A donde estaba David. Pero David tenía muchos problemas para estar aceptando mucha gente. Estaba problemado David. Porque muchas veces tú tienes tantos problemas que no quieres amar a tu prójimo y buscas esa excusa. Yo tengo muchos problemas. Déjame resolver los míos. Déjame dejar primero la droga. Déjame dejar acomodar a mi hijo, a mi hija. Cuando Dios te está llamando. Para que, si tú trabajas para Él, Él va a trabajar para ti. Lo que tú estás haciendo para Dios, Dios lo va a resolver a donde tú no puedes resolver. Y a veces te obstinas y dices, pero ¿por qué? Si, Señor, con tanto problema y esta gente con problemas me viene a seguir. Porque tú me traes tanta gente loca a mi vida, tanta gente pecadora, diría yo. Y mira lo que dice. Y mira, se juntaron con él todos los oprimidos. Todos los oprimidos con David. David estaba deprimido, con problemas, asustado. Tenía muchas situaciones en su vida y se fue huyendo a una cueva. Y mira lo que se le acercaron a él. Se juntaron con él todos los oprimidos, todos los que están endeudados. Endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Amarguras como él. ¿Qué podía hacer David? Diría tú, un religioso. Esto no tiene requisitos para hablarle a los que estén en pecado, a los que estén... Santo Jesús. David no tenía requisitos. Pero tú lees la historia completa de ahí. David empezó a buscar a quién. Adiós. Y estaban todos los dañados ahí, pecadores con él alrededor de él. Con puros pecadores estaba David. Y ella era un llamado de Dios. Pero también tenía problemas. Y David empezaba a buscar de Dios y le empezaba a enseñar el amor que él estaba recibiendo a ellos. A los que estaban pasando por situaciones similares que él. Los empezó a amar a pesar de sus errores y sus pecados también. Porque se puso en sus zapatos, porque sabía lo que se sentía. Y muchas veces tú y yo, cuando no nos está pasando nada, estamos tan bien. A mí me va bien, yo tengo casa, carro, negocio, yo no pago arriendo, yo no tengo un hijo drogadicto, yo no tengo... ¿Qué pasa cuando te pase lo mismo? Ahí sí te vas a decir, ten misericordia de mí. Pero es que ellos están así porque se la pasan con pecadores. Su hijo se descarrió porque se la pasa con puros pecadores. Mira, ya va. Lucas 15, 1 al 7, pastora, licenciada en lectura, que ya vamos a terminar. Regáleme 10 minuticos más, por favor, que yo quiero terminar esto. Que yo sé que te va a bendecir mucho y te va a salvar en días difíciles. Y va a ser de bendición para tu vida. Lucas 15. Lucas 15, 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos. Todos ese poco de ladrones, sinvergüenza políticos, delincuentes, sinvergüenza hijos del diablo. Pero cuando tú ves a un hombre de Dios metiéndose en la política, pero hombre de Dios, no religioso, eso es del diablo. Pero prefieres a la Barragán metido ahí, robando a ellos y a los demás y a ti, destruyéndote tu vida.
destruyendo tu futuro, de tus hijos, de tu familia. Y pecadores para oírle. Ya va, yo quiero leerlo de nuevo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y fariseos Y los escribas. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Los religiosos murmuraban. ¿Qué murmuraban? Van a murmurar de ti. Cuando tú estés amando a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú empiezas a aceptar en tu ministerio, por lo menos nosotros, que decimos, mira, si tú estás divorciado, recasado, pecador, hijo del diablo, rechazado y menospreciado por las otras iglesias, la puerta de nuestra iglesia está abierta, porque tú y yo somos pecadores también. Y van a empezar a murmurar, porque van a empezar a llegar muchos pecadores, no santurrones. Pero esos pecadores son los que van a salir a las calles a revolucionar y a hablar de ese amor de Jesús y salvar a otras vidas que están pasando por lo que ellos pasaron. Porque un religioso santurrón no va a venir a hablarte de una salvación y de un amor incomprendible, incorregible, incomparable y que tú no puedes entender. El religioso no lo puede hablar, porque ellos tienen mucha Biblia para condenar. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ajá. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Como el padre y el hijo pródigo, el hermano mayor se molestó, y cuando tú y yo salgamos a la calle, salvar a esos pibes menospreciados, aquellos que tengan problemas familiares, problemas con su matrimonio, con sus hijos, destruyendo sus vidas, estén en droga, en pecado, en adulterio, en fornicación, cuando nosotros estemos levantando ese poco de gente, los que se van a molestar son los religiosos y te van a empezar a criticar y a murmurar de ti, a hablar feo. Ay, un poco de pecadores en esa iglesia. Y hasta los ponen a servir. ¿Con quién se la pasaba Jesús? Con pecadores. ¿Pero Jesús se parecía a ellos? No. No, dice la Biblia que no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y las dos cosas son muy cosas distintas. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ay, santo, porque hay muchos religiosos que yo soy santo, yo soy puro, como la parábola del pecador y el religioso. Cuando el religioso oraba y decía: gracias a Dios porque yo no peco como el poco es el pecador, hijos del diablo que están afuera. Y el otro pecador decía: Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador indigno. Y Dios oyó fue la oración del pecador, no del religioso santo y puro inmaculado. Pastor, pero ¿cómo entonces puedo empezar a amar? ¿Cómo puedo aprender a amar? Yo también me pregunté lo mismo un día porque yo no sabía amar. Y mucha gente me dice: ¿en serio? Como nos decían en la consejería ayer, la asesoría prematrimonial. Yo no creo que tú eras así porque ya nos conocen de una manera distinta en este tiempo, pero antes yo no era ninguna joyita. Yo no tenía requisito. Y uno se goza de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, y también ha hecho en los corazones de los demás. Que cuando tú le dices: mira, yo era peor que tú, ¿oíste? ¿En serio? No creo que sea peor que yo. Que haya sido peor que yo. Porque tú te portas juicioso, haces lo bueno, tratas bien a tu esposa. A mí también me lo han dicho. Tú tratas bien a su esposo, tú eres un hombre de su casa. No creo que sea peor de yo, porque ese es el hombre que tú estás conociendo, nueva criatura. No el viejo criatura. Ay, los religiosos empiezan a averiguar tu vida para condenarte. Pero hay otros que sí te averiguan para saber de dónde Dios te sacó y lo bendijo tanto y lo transformó tanto que ellos quieren de eso. Como esa canción hermosa de Jesús Adrián Romero: si me vieras tal cual soy, entenderías que es Jesús. Que Jesús. Debería buscarla. Ay, Dios mío. Mira como dice Mateo 11. Yo quiero leerlo, yo quiero leértelo, que ya vamos a terminar. Ya pedí 10 minuticos más, por favor. Yo te lo pedí, ya todavía no van ni 3. Mateo 11.
Yo me pregunté muchas veces, Señor, pero ¿cómo puedo amar si yo no me enseñaron a amar? Yo no sé amar porque a mí, yo no tuve un papá ni una mamá que me enseñara. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo aprendí fue religión, pero no tu amor. Yo aprendí juicio y condenación, pero no tu amor. Yo aprendí a mentir, pero no tu amor. ¿Cómo hago ahora? 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Tú vas a un religioso, santurrón, inmaculado, y tú le dices, ¿cómo cambio? No, tú no tienes salvación. Porque ellos te dicen que, bueno, Dios te ama, pero lo que estás haciendo no te va a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué no le dices eso? Y mira cómo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya tú pecaste, bueno, ya lleva tu yugo, porque todo lo que el hombre siembra recoge. Eso no se te va a pasar, por decirlo así. Ya pecaste, bueno, recoge tu cruz, te van a criticar, te van a juzgar, a que es algo que te critiquen, deja que te duela, pero siga a Jesús. Y mira, aprendan de mí. ¿Aprendan de quién? De Jesús. Del pastor, del líder. Aprendan de mí, de Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él te va a enseñar a amar, a perdonar, a restaurar, a enseñar. Y vas a hacer cosas que tú antes no sabías hacer, porque hay un maestro bueno que te está enseñando a amar como nunca antes lo supiste hacer. Mira cómo dice, para terminar. Mateo 22:36, pastora, léalo. Usted que es una licenciada en lectura. Mateo. Aquí está, pastora. Mateo 22:36. Búsquelo por ahí. Mateo 22:36. 36 leemos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque muchas personas vamos a religiosos que saben mucho de Biblia, mucho de leyes. Y tú le preguntas a un religioso, ¿qué es la ley que tengo que cumplir? Ellos te van a decir, no te puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tienes que vestirte así, tienes que vestirte asado, tienes que caminar así, tienes que quitarte aquello, tienes que quitarte lo otro. Pero lo que Jesús enseña es otra cosa. Quitó un poco de mandamiento y sacó dos nada más. Mira. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ay. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Yo recuerdo una mujer cuando la pastora mandamos una imagen, la compartimos y la mujer comentó, no hay 10 mandamientos nada más. No, nosotros sabemos que hay muchos, pero en esos muchos mandamientos no queremos cumplir estos dos primero y lo vociferiamos, decimos, pero no lo hacemos. Cuando tú y yo vamos a empezar a hacerlo, porque dentro de ti va a salir lo que tú tienes dando fruto. ¿Cómo dice la alabanza, pastora? Tú decides si amas o no amas. Y hay uno que te va a enseñar a amar. Tú decides si te enseña o tú te la sabes toda. Yo no me la sé toda. En mi oscuridad y en mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y todo te dan en la espalda. Se quedó conmigo sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final. Porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mis pies se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor.
Él sigue aquí. Ay, Señor, gracias. Padre. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias porque a pesar de lo que somos, tú sigues al lado de nosotros. Se quedó conmigo en el ocaso, y en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de Conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejarás cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo retroceder, a veces retrocedemos, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. Mira cómo Jesús No me dejará cuando en mi fe en esta alabanza nos enseña a Dios y en su palabra cómo Él tuvo paciencia contigo cuando tú fallaste y pecaste, cuando tuviste procesos duros. Porque tú no aprendes de Jesús y empiezas a tener paciencia y compasión con tu prójimo cuando esté viviendo lo que tú viviste. Oh, Jesús. Empieza a llenarte de ese amor perfecto de Jesús para que tú puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no empieces a vociferar y decir que amas, pero no amas. Él te está enseñando. Déjate enseñar. Porque Jesús sí sabe amar, tú y yo no lo sabemos. Dios les bendiga. Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana. No olviden, bendiciones, no olviden, compártelo. Suscríbete en los Facebook, en los YouTube. No, yo le digo, en el coso ese. Suscríbete, dale a la campanita en YouTube, Yohoski Piñango, ahí vas a encontrar estos devocionales y todos los anteriores. Y agarra en Facebook, estamos en la página Rico Café de la Mañana, nos puedes encontrar en Esposos Piñango y en Maranata por Fe. Estos devocionales son devocionales que te van a levantar, te van a restaurar, y así como te levantan a ti, van a levantar a otras vidas. Tú puedes ser un instrumento del cielo compartiendo estas palabras. Pero compártelo, no te quedes con esa bendición, da por gracia lo que recibiste por gracia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Así es. Así es. Así Nuevamente es. con un rico café en la Nuevamente mañana. con rico café en la mañana. Comparte, Bendiciones. comparte bendiciones. Vamos a ponerlo otra vez, se quedó conmigo. No se quedó. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, papá Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, precioso Dios. Córtalo, pero no da. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y